Pues bien, hermanos, nosotros continuaremos entonces con este contenido, este desarrollo que hemos tenido en esta sería la cuarta semana de Cambiando mi manera de cambiar. Las sesiones que hemos tenido anteriormente son estas: mira debajo de la superficie, descubriendo los verdaderos deseos del corazón y el cambio que no cambia. Y brevísimamente, como ustedes recordarán, en la primera sesión de Mira debajo de la superficie, hablábamos de que usualmente nosotros nos concentramos en cambiar aquello que se ve, pero lo que se ve está explicado por asuntos más profundos en el corazón y en la mente, o en el corazón, que es finalmente el asiento de todo lo que somos, es el guía de nuestra vida, es lo que en esencia es nuestro ser. Y es ahí en el corazón donde reposan nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros impulsos, y es de ahí que brota todo lo que nosotros hacemos. Por eso el libro de Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Es decir, el curso de tu vida estará determinado por lo que esté en tu corazón. Entonces, un cambio verdadero y profundo, un cambio permanente en la vida, no se limita a cambiar una forma de ser externa o una actitud interna. Tiene que haber una revisión del corazón y atender aquello que genera ese comportamiento o esa actitud. Por lo tanto, estamos llamados bíblicamente a mirar más allá de la superficie, y eso fue lo que tratamos en la primera sesión. En la segunda sesión, entonces, vimos los verdaderos deseos del corazón, cómo entonces es ahí donde se asientan las cosas, donde se gobierna la vida. Nuestros deseos, lamentablemente, están teñidos por el pecado, están inclinados hacia lo perverso. Nosotros tenemos incluso deseos, paradójicamente, que no quisiéramos tener. Tenemos deseos que no deseamos tener, y es como una paradoja existencial. Pablo dice y habla de eso en Romanos 7, que él hace lo que no quiere hacer y lo que quiere hacer eso hace. Bueno, si tú no lo quieres hacer, no lo harías. Entonces en el fondo tú lo quieres hacer, pero hay otra capa, por así decirlo, hay una conciencia ya redimida por Dios que nos dice que no deberíamos hacer ciertas cosas. Entonces los verdaderos deseos de nuestro corazón ciertamente son deseos desviados, pervertidos y corrompidos, que tienen que ser colocados al señorío, bajo el señorío de Cristo. Y entonces, en la tercera sesión de la semana pasada, hablábamos del cambio que no cambia, y veíamos que pueden haber dos motivos y pueden haber otros motivos que no son correctos para el cambio. Yo puedo cambiar por puro egoísmo. Yo puedo cambiar una forma de ser, una actitud, una práctica, un hábito por conveniencia. No porque en el fondo de mi corazón dejé de querer eso. No, yo lo quisiera seguir haciendo. Yo sigo siendo así en el fondo, pero no me conviene manifestarlo. No me conviene expresarme así. No me conviene comportarme de esa manera. Y mucha gente, entonces, muchos de nosotros hacemos cambios por conveniencia, por egoísmo, por lo que podamos sacar, por la aprobación del otro, porque el otro nos aplauda, pero realmente no somos así. El típico hipócrita es un egoísta. Es la persona que frente a otros se comporta muy bien, pero en realidad en su casa y en su círculo íntimo se conoce con otras características. Es un hipócrita, porque él públicamente él actúa de cierta manera, pero como él está buscando la aprobación y el aplauso de los demás, él se comporta bien, pero en el fondo él no es así. Pero hay otra motivación para el cambio también, que veíamos que era el orgullo también. Valga la redundancia del también. Por orgullo muchas veces nosotros también hacemos modificaciones a nuestra conducta, a nuestras formas de ser, de actuar, pero en realidad están motivadas no por el amor al prójimo ni por el amor a Dios, sino por puro orgullo. Y hay otros motivos que no son tampoco puros. Yo puedo cambiar por temor también. Sería un tipo de egoísmo.
pero también podemos ponerlo en una categoría aparte. Por temor a las consecuencias de algo yo puedo cambiar, pero en realidad sigo deseando eso. Ese es el tipo de cambio que no cambia, porque en realidad es un cambio superficial, no es un cambio profundo, no es un cambio de dirección en el corazón de mi vida, en mi corazón, es un cambio simplemente de lo que yo hago externamente. Yo quisiera entonces hoy comenzar a tratar una de las formas o uno de los aspectos que sí realmente nos cambia, y lo hemos titulado El asombro que cambia. Podríamos decir también que somos cambiados por el asombro, por lo que nos llama la atención, por lo que consideramos espectacular, por aquello que consideramos admirable, por aquello que consideramos valioso. Todo eso nos cambia. Miren cómo Cristo lo dijo de manera muy sencilla, lo conocemos y lo hemos visto en otras sesiones, Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Oigan cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. O sea, tú vas a buscar, a perseguir, a abrazar, a desear aquello que tú consideres valioso, lo que para ti sea un tesoro. Y este es un versículo que nos ayuda mucho en la búsqueda de aquello que necesitamos cambiar, porque ¿qué es aquello a lo cual nosotros nos abocamos, nos dedicamos? ¿Qué es lo que nos absorbe? ¿Qué es aquello a lo que nos entregamos? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Tú quieres saber dónde está tu corazón realmente? ¿Qué es lo que realmente tú amas y valoras y atesoras en la vida? Bueno, analiza qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que tú realmente quieres alcanzar. Y eso va a determinar entonces dónde está aquello que es valioso. Iremos en pos de aquello que atesoramos, de lo que sea valioso para nosotros. Eso implica que, como ya mencioné, dedicaremos tiempo a aquello que valoramos. Invertiremos recursos en lo que atesoremos. Pensaremos en lo que nos importa. Nos afligiremos cuando no alcancemos el tesoro que queremos. O nos afligiremos, o nos entristeceremos, o nos airaremos, nos molestaremos, nos vamos a quillar cuando aquello que nosotros queremos conseguir, que atesoramos, no lo conseguimos. Nos sentiremos frustrados, decepcionados o hasta deprimidos cuando aquello que aquello que valoremos no lo conseguimos. Pero también la otra cara de la moneda es cierto, nos alegraremos cuando alcancemos aquello que atesoramos. Lo que tu corazón valore determinará el curso de tu vida, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que tu corazón valore determinará el curso de tu vida, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, si eso es así, y es así, esto es una verdad que yo creo que podemos llegar a un acuerdo en ella. El cambio verdadero requerirá cambiar lo que atesoro, lo que valoro, lo que amo. ¿Cierto? Si donde está tu tesoro, allí está tu corazón, y yo quiero cambiar donde esté mi corazón, yo tengo que cambiar donde está mi tesoro. ¿Correcto? ¿O qué es mi tesoro? Lo que yo valoro, lo que yo atesoro, lo que yo amo. Y para eso yo necesito aprender a ver ciertas cosas, a entender otras, a apreciar ciertos aspectos de la palabra, de la vida. Imagínate lo siguiente. Imagínate que entran dos personas a la iglesia, una es creyente, nacida de nuevo, y otra no es creyente. Las dos oyen el mismo mensaje,
pero solo en el creyente hay un impacto transformador. La diferencia está en que el creyente puede ver, hay asombro, admiración, valora lo escuchado. Obviamente pueden haber creyentes que, dependiendo de su condición espiritual, en un momento dado escuchen un mensaje y el mensaje le entre por una oreja y le salga por la otra, decimos, ¿verdad? O en buen dominicano decimos que no le hace ni fu ni fa. Eso puede pasar, pero en general el creyente, cuando escucha la palabra, viene con un sentido de expectación, viene a escuchar lo que Dios tiene que decirle. Cuando abrimos la Escritura y la palabra es expuesta y predicada, el que tiene el Espíritu y ha confiado en Cristo como Señor y Salvador, entiende que lo que se le está diciendo es digno de ser considerado. Lo aprecia, lo valora. Es una verdad a través de la cual él filtra su vida, él evalúa su vida. Eso es lo ideal, eso es lo que debe pasar. Como les digo, en muchas ocasiones, aún en caso de creyentes, eso no se produce. No se produce ese nivel de reflexión. No se produce esa evaluación de su vida a la luz de lo que se está enseñando. Pero en general esto es cierto. ¿Por qué dos personas con condiciones espirituales distintas, a una la palabra le impacta, a otro no? Bueno, por el nivel de interés, de asombro, de admiración de aquel en el cual la palabra tiene un efecto. Por eso yo necesito ver ciertas cosas, entender ciertas cosas. Ver nos transforma cuando vemos bien. Miren cómo el apóstol Pablo lo dice en un conocido pasaje por muchos de ustedes. Dice, ahora bien, 2 Corintios 3, 17 y 18, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Miren el versículo 18, todos nosotros, con el rostro descubierto. El contexto de ese pasaje es porque está hablando de Moisés, que bajaba del monte y él venía con un manto puesto en su rostro, porque en ese momento él venía con el rostro radiante y los judíos, los israelitas, no lo podían ver directamente y le decía que se pusiera una especie de manto delante porque su rostro era muy radiante. Pero dice Pablo que ahora, por medio de Cristo en el Evangelio, nosotros no tenemos ningún velo, nosotros podemos ver claramente a Cristo. Con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, como si la estuviéramos viendo reflejada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estamos siendo transformados. Porque cuando yo contemplo mucho algo, yo me vuelvo como eso que contemplo. Eso es una verdad que está en el libro de los Salmos. Hay hasta un libro ahora recientemente que escribió una querida hermana que se llama Nos convertimos en lo que contemplamos. Ponte a pensar una actividad, una tarea a la que tú te dediques. Tú te vuelves devoto a ella, lo contemplas, te vuelves como eso, te transformas en eso. En días pasados o en semanas pasadas yo hablaba con mis hijos y hablábamos de algo muy cotidiano. Era del tema, uno de mis hijos me dijo, yo sé cuando una persona juega muchos videojuegos. O sea, cuando uno conoce a una persona, interactúa con ella, uno de mis hijos me dijo, yo sé cuando una persona juega muchos videojuegos. ¿Y por qué? Porque es como robótica. Se vuelve como cuadrada, incluso como ensimismada, baja mucho el rostro, no habla mucho, no interactúa socialmente mucho, no, porque él está más acostumbrado a interactuar con la máquina, con el videojuego, que con las personas. Entonces, tiene un tipo de personalidad muy característico, pero así pasa con casi todas las personas que están dedicadas a una determinada profesión. A nosotros los pastores nos conocen porque hablamos mucho. Tenemos esa, yo no diría mala fama, pero tenemos esa fama. No le den un micrófono a un pastor. Tenemos esa fama. Y así sucesivamente. Hay gente que es y manifiesta aquello a lo que es devoto.
Esto es una verdad espiritual también. El pasaje me dice que mientras yo en mi vida cristiana contemplo a Cristo a través de su palabra, todo lo que Él me ha revelado a través de su palabra, entiendo su historia, lo que Él hizo por mí, lo que implica lo que Él ganó en la cruz para mí, cómo Él caminó y lo veo en los evangelios. Mientras más yo lo contemplo y lo estudio y lo medito y lo asimilo, hay un efecto transformador en esa reflexión, en esa meditación, en esa contemplación, en ese ver. Ver transforma. Lo que pasa es que muchas veces no vemos como debemos ver. No vemos con todo el detenimiento que debemos ver. Ver transforma, digo, y no solamente ver transforma, sino que valorar nos cambia. En Mateo 13 Jesús habla de una parábola muy conocida, la parábola de la perla o del mercader de perlas. Dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La interpretación de esta parábola es que la perla de gran valor que se encontró es el Evangelio. La persona que lo encuentra, este mercader por lo menos, lo encontró, pero ojo, apreció su gran valor. Al encontrar una perla de gran valor, apreció el gran valor de la perla. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestros indígenas cuando los españoles vinieron a conquistar la tierra, verdad? Y vinieron y desembarcaron aquí, y se dice que una de las cosas más, vamos a decirlo así, estúpidas que hicieron fue que cambiaron oro por espejos. Porque para ellos el oro era hasta cierto punto abundante y no apreciaban su valor. Cuando yo no aprecio el valor de algo, pues yo sencillamente lo entrego, lo regalo, no lo atesoro. En este caso, el mercader de perlas ve el gran valor de la perla y ¿cuál es su decisión entonces? Al ver su gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y él quiso comprar la perla a precio de todo lo que tenía. En otras palabras, la parábola nos deja claramente la enseñanza de que el Evangelio es más valioso que todo lo que tú puedas tener. La pregunta es para nosotros, ¿lo veo yo así? ¿Lo entiendo yo así? ¿Es para mí el Evangelio de Cristo una perla de gran valor al punto de que yo entiendo que vale todo lo que yo tengo? A veces no la valoramos así, no lo vemos así. Y por lo tanto nuestra vida no manifiesta esa valoración. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que pasa con nosotros si es una de las principales retrancas, impedimentos y obstáculos al cambio de nuestras vidas? Pasa que hay una debilitada apreciación de las verdades del Evangelio. Y cuando tenemos esta apreciación debilitada de las verdades del Evangelio, eso nos deja sin cambio. El mercader encontró la perla y dijo, yo voy a vender todo lo que tengo. O sea, ya yo no soy el mismo. Esto para mí tiene más valor que cualquier otra cosa que yo tenía antes. Pero nosotros vemos el Evangelio y no hay ningún cambio en nosotros. No hay nada que nos llame tanto como para dejar todo atrás y dejar toda la vida que teníamos atrás para precisamente abrazar lo que el Evangelio implica. Y no estoy diciendo con esto que uno deje lo que uno es y hace. No estoy hablando en el contexto del cambio de la vida, de abrazar una vida de santidad, que son de las implicaciones del Evangelio. Entonces, cuando yo tengo una apreciación debilitada de las verdades del Evangelio, esto me deja sin cambio. Y esa apreciación debilitada se da en dos esferas. Es como una moneda con dos caras.
Las dos esferas en las que se da esa apreciación debilitada es, primero, yo no tengo una adecuada evaluación de mi pecado, de la profundidad de mi pecado. Y en segundo lugar, tampoco tengo una adecuada valoración y apreciación de la maravillosa gracia de la salvación en Cristo y de sus implicaciones para mi vida. Ni valoro, o más bien, ni evalúo bien la profundidad de mi pecado, ni valoro bien la gracia que he recibido en Cristo. Y cuando yo me equivoco en esta apreciación, ya sea de una o de otra cosa, o de ambas esferas, yo tengo poca motivación, si tengo alguna, para cambiar mi vida. Mi vida no manifiesta lo que se supone debe manifestar. Y yo quisiera profundizar en cada una de esas esferas. ¿A qué me refiero con que nosotros tenemos una apreciación debilitada de nuestra condición de pecado? ¿Y cómo eso implica entonces mi falta de cambio? ¿Cómo eso, me conduce a una falta de cambio? Piensen en cuando nosotros tenemos alguna situación en nuestra vida, alguna situación, un problema, una situación difícil, un conflicto con alguien, un hábito que no podemos dejar, una práctica que no podemos dejar, una forma de ser hiriente que no cambiamos, cualquiera de esas cosas. ¿Quién es el usual culpable? El usual culpable a veces son una de estas cuatro cosas. Bueno, los demás. Es típico cuando uno escucha en consejería, personas que vienen a buscar consejería, vamos a ponerlo en el contexto de una pareja, un matrimonio, a veces se da también de padres e hijos o de socios. Pero imagínense una persona que viene a consejería a buscar ayuda porque tiene un conflicto con alguien. Usualmente la persona viene a hablar de lo que le hicieron y de por qué esa persona ha reaccionado posiblemente de manera inapropiada, de manera pecaminosa, de manera airada, pecaminosamente airada. ¿Por qué esa persona no puede perdonar? Etcétera, etcétera. El otro usualmente es el culpable de mi condición, de mi desvío, de mi equivocación. Si no fuera por ella, si no fuera por él, si usted supiera. A veces el trasfondo familiar también es el responsable, el usual culpable de una actitud, una forma de ser, una forma de abordar la vida en sentido general. A mí me criaron así, eso fue lo que yo vi, yo no recibí amor. En ocasiones el culpable es el día, el mal día. Tuve un día pesado. En el trabajo, en la iglesia, en el tránsito, el calor, las inundaciones, cualquier cosa. En otras ocasiones, mi cuerpo me hizo hacerlo. Se da mucho que, bueno, es que me siento así. Me siento así. Una mujer dijo, las mujeres, sí, los hombres también a veces se sienten cansados, no durmieron bien, la falta de sueño me llevó a agredir verbalmente a alguien. Es que no estoy durmiendo bien. Cuando tú ves que yo no te he descansado, no me digas muchas cosas porque yo no estoy bien. Realmente nosotros tendemos a desplazar nuestra responsabilidad de nuestras acciones pecaminosas y de nuestras motivaciones pecaminosas. Usualmente nuestros malos caminos, nosotros no somos muy rápidos en asumir nuestra responsabilidad. Y lamentablemente eso nos lleva a culpar a otros, a mi pasado, al día, al cuerpo, y pueden haber otras razones o otros culpables usuales a los que yo le atribuyo la responsabilidad. John Owen decía lo siguiente: conoce tu propio corazón, aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Si las personas no permanecieran ciegas a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están.
Sin embargo, tratan de darle otros nombres a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, paliar o excusar las maldades de su propio corazón en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de esta raíz de autoignorancia. ¿Cuán pocos buscan conocerse a sí mismos verdaderamente o poseen el coraje para hacerlo? Yo quisiera decir más acerca de esto, porque la falta de cambio en nosotros, en la mayoría de las ocasiones, nace en la falta de admisión de que estamos mal. De que estamos mal. Yo he hablado de eso, he predicado de eso, el conocido Salmo 139, donde el salmista le dice a Dios y le ora a Dios y le dice: Señor, escudriñame, conoce mi corazón. Le dice: dime si hay en mí camino malo y guíame en el camino recto. La falta de admisión es algo tan común en nosotros. Y hay tan poca disposición en nosotros a vernos críticamente, a vernos objetivamente, a vernos con humildad y reconocer el desvío, el orgullo, la arrogancia, la falta de cambio producto de nuestra propia falta de admisión. Yo les exhorto, les estimulo, así como me estimulo a mí mismo, a vivir en una constante revisión. No una revisión morbosa que me lleve a la depresión, sino una revisión objetiva que me lleve al cambio. Cuando tú tengas algún problema en tu vida, alguna discusión, algún conflicto, algún hábito que tú no puedas conquistar, considérate el principal sospechoso. En un momento dado, a Jesús los escribas y los fariseos vinieron y lo acusaron y le dijeron: cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Realmente tú te consideras una persona en necesidad? Necesitado de la gracia de Dios, necesitado de la ayuda de Dios para cambiar. ¿Estás tú consciente de que sí hay áreas en mi vida definitivamente que yo necesito ayuda, que yo necesito cambiar? Yo estoy enfermo. Y esto obviamente enfermo en el contexto espiritual. Estoy enfermo de egocentrismo, de arrogancia, de orgullo, de resentimiento, de falta de perdón, de materialismo, de impureza, de impulsos arrogantes y de impulsos atropellantes hacia otros. Tenemos que decirnos esas cosas, tenemos que vernos como necesitados, como enfermos, como que pecadores, porque es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta. Él no ha venido a salvar a justos, sino a pecadores, a aquellos que se sienten en necesidad. El autor del libro que estamos revisando decía: al ver nuestras motivaciones y no solo nuestras acciones, nos damos cuenta que somos mucho más pecadores de lo que pensábamos. Pero al ver la cruz de Cristo nos damos cuenta que somos mucho más amados de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Como ha dicho John Newton: si alguna vez pierdo la cabeza, solo quiero recordar dos cosas: soy un gran pecador y que tengo un gran Salvador. Por último, quisiera concluir con una frase de Paul Tripp que, por así decirlo, concluye este aspecto de nuestra falta de visibilidad acerca de la profundidad de nuestro pecado. La Biblia dice que mi verdadero problema no es psicológico, baja autoestima o necesidades no satisfechas, o social, malas relaciones e influencias, o histórico, mi pasado, o fisiológico, mi cuerpo. Son influencias significativas, pero mi verdadero problema es espiritual, mi corazón desviado y mi necesidad de Cristo.
He reemplazado a Cristo con otra cosa y como consecuencia mi corazón está sin esperanza y sin poder. Sus respuestas reflejan su esclavitud a lo que sea que esté sirviendo en lugar de Cristo. En última instancia, mi verdadero problema es un desorden de adoración. Y hermanos, aunque todos nosotros, ante las diferentes situaciones de la vida, unos respondemos de una manera y otros responden de otra manera, lo cierto es que todos respondemos ante la vida según lo que nuestro corazón contenga, aquello que nuestro corazón valore. Y aceptar la condición de nuestro corazón no nos denigra ni nos destruye, no afecta nuestra autoestima, todo lo contrario, nos dignifica. Porque nosotros estamos claros que nuestro valor no depende de lo que yo haga, depende de que Cristo murió por mí y me dio dignidad. Tenemos valor por el inmenso precio que fue pagado por nosotros. Hay una necesidad en nosotros entonces de adquirir una conciencia renovada de lo pecadores que somos, de lo necesitados que estamos. Y a menos que no ocurra eso en nosotros, nunca apreciaremos lo que hemos recibido a través de Cristo. Lo otro que se subestima es la gracia, la maravillosa gracia que hemos recibido. Juan 15:9 dice el pasaje: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Yo sé que a la mayoría le pasó lo mismo que a mí me pasó cuando leí este pasaje. Yo lo leí y no me impactó. Tuve que detenerme. Y eso es lo que yo les pido a ustedes. Deténganse un momentito y aprecien lo que esto dice. La primera frase habla del amor del Padre. ¿Tenemos alguna forma de imaginarnos, de dimensionar lo que el Padre ama al Hijo? O sea, ¿es posible para un ser humano conocer eso? No es posible. Yo sí sé que es un amor infinito, puro, incondicional, fiel, firme. La dimensión es inimaginable, pero las características de este amor son también inimaginables para nosotros seres humanos pecadores. Como el Padre me ha amado. El Padre me ha amado de una manera que ustedes no se pueden ni imaginar. Pero lo increíble es que con ese amor que el Padre amó al Hijo, yo soy amado. ¿Cómo así? Así también yo los he amado. Yo de verdad, yo le pedí perdón al Señor porque me cuesta todavía saborear, ser impactado, ser asombrado por este amor que es descrito en este versículo. Si nosotros pudiéramos tener una idea de la dimensión de estas palabras, que el Padre ama a Cristo y Cristo me ama a mí de la misma manera, como el Padre, de la misma forma, en la misma dimensión en que el Padre me ama a mí, así yo los he amado a ustedes. ¡Wow! Cuando ves esto en su plenitud, te cambia, te transforma, te libera. Te hace una persona que no necesita ir por el mundo con una taza vacía en la mano mendigando amor. Ahora tu taza está llena. Ya no necesitas del sexo, del poder, de un mejor trabajo o de tener una figura de modelo para sentirte amado o amada. Ahora te sientes amado.
Y eso cambia por completo toda tu vida, tus relaciones, tu comportamiento, tu forma de ser. Cambia lo que haces, cambia cómo te relacionas con los otros, cambia incluso cómo reaccionas al rechazo. Y yo agregaría, debería cambiarlo. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que no nos cambian estas cosas. ¿Por qué no logramos ver la dimensión de esta bondad y esta gracia? ¿Por qué no lo vemos como una perla de gran precio, como un diamante de valor inigualable? ¿Por qué nuestras mentes y corazones están embotados que no podemos percibir y entender y abrazar las verdades que cambiaron la civilización cuando fueron predicadas y enseñadas? Definitivamente necesitamos ayuda aún para ver. Decimos, bueno, queremos ver. Para cambiar tenemos que ver mejor lo que Dios ha hecho, lo que somos nosotros, sí, pero aún para eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos, que Dios nos dé entendimiento, que Él me ama como el Padre lo amó a Él. La mejor manera en la que yo pude entender, acercarme, pero de manera diminuta a lo que esto implica, es que aquí se está describiendo el amor de un padre hacia un hijo, ¿cierto? Y bueno, yo pensé en mis hijos inevitablemente. Y los que tienen hijos pueden pensar en sus hijos también, obviamente. Mis hijos son mi vida. Su bien es mi bien. Su mal es mi mal. Su bien me regocija, su mal me duele. Me siento responsable por ellos. Estoy atento ante los peligros que ellos pueden experimentar, ante las necesidades que puedan tener. Me gustaría saber sus aspiraciones, sus deseos futuros, sus planes. Me gustaría guiarlos. Me gustaría darle sabiduría, lo que yo he aprendido, lo que yo sé entregárselo. Me gustaría darle parte de lo que yo tengo. Me saco la comida de la boca para dárselo en ocasiones. Me gusta verlos a ellos más, disfrutar de algo que les gusta que a mí mismo. Me gusta que me cuenten, que me hablen, que me consulten, que me abracen. Y pensando en todo eso, yo le pedía perdón al Señor. Porque la relación que yo quisiera que mis hijos tuvieran conmigo, yo no la tengo con Dios. Yo quisiera que mis hijos estuvieran conmigo, que pasaran tiempo conmigo, que hablaran conmigo, que me preguntaran las cosas, ¿cierto? Que me contaran cómo van sus vidas. No los puedo forzar, ¿cierto? Pero ese es mi deseo. Ese es el deseo del Padre para con nosotros. Ese es el tipo de relación que yo debería tener con el Padre. Aquella que tú quieres que tus hijos tengan contigo. Búscalo más. Consultémosle más. Expresémosle nuestro amor más. Estemos conscientes más, de manera más presente, su devoción hacia nosotros. Miren que Él entregó a su Hijo amado en nuestro favor. Incluso yo daría mi vida por mis hijos. Yo creo que llegado el momento, ante un momento de peligro, yo creo. Sí, porque yo no soy humano. Han habido ocasiones en las que han habido ciertos momentos de peligro y sale de mí un instinto protector que parece ser que yo daría mi vida por mis hijos. Pero en el caso de Dios, dio su vida por nosotros. Esa maravillosa gracia que no es valorada, que no es atesorada, que no es cuidada, que no es apreciada como debe ser. ¿Qué nos pasa? Eso te cambia, saberlo te cambia. No solamente saberlo, sino experimentarlo en lo profundo de tu corazón, eso te transforma. Pero no solamente eso del amor de Dios, el tipo de amor, la cantidad de amor, la calidad de su amor, sino
lo que el Evangelio es. ¿Cómo es posible que Dios nos ame de esta manera? Al que no conoció pecado, nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Si yo te pregunto a ti el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, muchos entienden que es bueno que Cristo vino y nos perdonó los pecados, ¿cierto? Perdonó nuestros pecados. Nos limpió nuestra cuenta, pagó nuestra deuda, ya no tenemos deuda para con Dios. Hemos recibido también la vida eterna, sí. Pero esa es hasta cierto punto la mitad del Evangelio. Porque Él saldó la deuda, pagó nuestros pecados, sí, nos evitó el infierno, sí, pero esa es la mitad del Evangelio. El asunto es que ahora nosotros, no solamente el que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, sino que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Imagínense en términos financieros, ustedes saben que yo soy financiero, ¿verdad? Y me gustan los números. Que tú tienes una gran deuda, le debes al banco. Y entonces alguien te paga la deuda. Eso es como el perdón de tus pecados. ¿Ok? Esa es la mitad del Evangelio. Te han pagado la deuda, ya tú no le debes al banco. Tú eres libre de la deuda. Pero el Evangelio va más allá, sino que Él ahora toma su propia cuenta, la vacía y la pone a tu favor. O sea, te paga tu deuda y te pone una millonada a tu favor. De deudor a rico tú pasas, en términos financieros. Eso es increíble. El autor, Nicolás Tranchini, pone un ejemplo que a mí me pareció bueno que lo viéramos. Y es el siguiente, haciendo alusión a este versículo. Miren con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y este autor habla de esta historia, dice, déjame explicártelo de otra forma. Imagina que empiezas a vivir una vida completamente descontrolada. Alcohol, drogas, desenfreno. Pronto te quedas sin dinero y comienzas a robar. Por muchos años te sales con la tuya y no te atrapan. Estafas a una cantidad enorme de personas. Defraudas en tu declaración de impuestos, tomas un sinnúmero de decisiones turbias que lastiman a tu familia y a tus amigos. Sin embargo, llega el día en que te atrapan y eres culpable y tú lo sabes. El juez lo sabe. No hay defensa que pueda librarte. Tú eres culpable y están todas las pruebas en tu contra. Ahora imagínate la siguiente situación. Supón que entra a la sala, él está en España en este momento escribiendo este libro, entra a la sala el rey de España, el rey VI. Y él entra a la sala y sin que nadie pueda creerlo, grita que se detenga el juicio porque el rey está dispuesto a exonerarte. Asumamos por un momento que tiene el poder para hacerlo y luego de firmar el decreto real te perdona. Para muchos esto es el Evangelio. Hemos pecado y el rey nos ha perdonado. ¿Qué sucede después? Felipe VI vuelve a su palacio, tú vuelves a tu casa, fin de la historia. Esto no es el Evangelio. Si vives en España, posiblemente sepas quién es la infanta Leonor de Borbón, que es la hija del rey. Ella es la hija mayor de Felipe VI, la heredera del trono. El Evangelio no solamente dice que el rey te perdone, el Evangelio dice que ahora eres Leonor de Borbón, o como ella. El Evangelio dice que ahora eres hijo o hija de Felipe VI. En términos monetarios te hace multimillonario. Ese es el Evangelio. Hemos pasado de deudores a hijos. La Biblia le llama a eso un derecho. Nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Luego de haber vivido una vida licenciosa, reprensible, condenable, justamente condenable, todos nosotros, sin excepción, ya sea por acción
o omisión o motivación, somos culpables de pecado. Y en esas condiciones Dios ha optado no solamente por perdonar tu deuda frente a Él, sino por otorgarte una herencia. Te ha decidido otorgar la justicia de su Hijo. Ahora el Padre ha decidido no tratarte como tus pecados merecen, sino como el Hijo merece ser tratado. Y el Hijo fue tratado como tú merecías ser tratado. El glorioso intercambio que se nos describe en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios le puso el pecado arriba para que los que teníamos el pecado arriba, ahora recibamos la justicia de aquel que murió por nosotros. Increíble. Increíble. Y esto, hermanos, es algo a apreciar. Lo importante no es lo que yo hago, lo importante es aprender a apreciar lo que Él ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Y le cité a Juan y le cité a un pasaje de Pablo, pero hay un pasaje también de Pablo en el libro de los Efesios que yo quisiera que viéramos algunos aspectos también, porque esto todavía subraya más la necesidad de que nosotros tengamos una renovada apreciación por las verdades del Evangelio. Nosotros tenemos que ser asombrados por lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Pablo quiere que vean, a los Efesios les escribe, mi oración, oigan esta oración de Pablo, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Wow, parece una redundancia, parece un juego de palabras al final. ¿Qué es lo que Pablo quiere que ocurra? Que los ojos de su entendimiento sean iluminados para entender ciertas verdades que por lo visto los efesios no habían aquilatado apropiadamente. Y nosotros podemos estar ahí o estamos ahí. No hemos aquilatado apropiadamente todas las implicaciones del Evangelio para nosotros. Y miren, son tres cosas que Pablo le dice que él quiere que ellos vean. La esperanza del llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia y la extraordinaria grandeza de su poder. Y brevemente, ¿qué son estas cosas para nosotros? Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con la esperanza del llamamiento? Eso que nosotros debemos ver, que debemos entender, aquilatar, valorar. La esperanza del llamamiento. Bueno, hermano, implica lo siguiente, no te desanimes. Dios terminará lo que empezó en ti. Él te llamó, ten esperanza. A los mismos filipenses, él le escribe, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El desánimo de cambio en tu vida, de cambiar hábitos, prácticas, formas de ser, etcétera, va a venir si tú te miras a ti. Pero si tú lo miras a Él, tú no te vas a desanimar. Si tú piensas en que Dios te llamó como su hijo, te ha dado el derecho de ser un heredero de Él, evidentemente tú tienes que abrazar esta verdad de que el que comenzó en ti la buena obra la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está embarcado, empeñado en cambiarte, en cambiar mi corazón. Acuérdense que el cambio no es el cambio externo, sino el cambio del corazón. Entonces yo puedo tener esperanza en su llamamiento, porque Él me llamó, Él terminará la obra. Pero no solamente eso, sino que la gloriosa herencia, Pablo habla de esto, de la gloriosa herencia que tenemos en Cristo. Y les puedo confesar que hasta hace unos días yo no había reflexionado y meditado en este concepto de la herencia. Porque ¿qué es una herencia? Una herencia, todos lo sabemos, ¿verdad? Primero es algo muy deseado. Qué bien cae una herencia que uno no estaba esperando, ¿verdad? O aún la que tú estabas esperando, obviamente, cuando fallece un familiar, lamentablemente, pero las herencias son muy esperadas, muy anheladas, muy apreciadas. Pero lo importante del concepto de herencia, y es la esencia de lo que Pablo dice, es que la herencia es algo que tú recibes sin que tú hayas trabajado para ello. Tú no has hecho nada.
para recibir la herencia que te corresponde. Es increíble ver a los padres trabajando, ¿verdad? Esforzarse, prepararse, esforzarse, trabajar, desarrollar una empresa. El libro de Eclesiastés habla de lo enigmático o lo vano que resulta después que un hombre se faja toda su vida, que después que se muere le deja lo suyo a los que siguen y él no sabe si es un loco que viene atrás. Aflige el corazón del que atesora lo material. Wow, después que yo me vaya, ¿en manos de quién se va a quedar esto? ¿Verdad? Lo aflige. Aflige que lo que tú trabajaste toda tu vida sea disipado, dilapidado, dispendiado, si existe la palabra. La herencia, entonces, es algo que en lo que debemos meditar y alegrarnos en lo que una herencia implica. Es algo que obtienes sin obtener nada, se te concede sin mérito, sino por derecho. Tú no has trabajado para la herencia y la principal herencia es que Dios te ama, que Dios nos ama. Jamás Dios te va a mirar a ti como si fueras lo que en realidad eres. Dios no te va a mirar nunca como en realidad eres, como un ser injusto que es merecedor de la condenación y el juicio. Él no ve tu orgullo, no ve tu impureza, no ve tu egoísmo. En un sentido no lo ve. Sí, Él lo conoce, Él se aflige por eso, pero Él no te condena por eso porque estás en Cristo. No es que Dios no ve tu pecado, pero no te trata como si lo hubieras hecho. Alguien decía, John Owen decía, el mayor dolor que le puedes causar al corazón de Dios es no creer que Él te ama. Yo he experimentado hasta cierto punto ese sentimiento cuando veo alguna actitud de alguno de mis hijos o algún ser amado que piensa que yo no estoy tan interesado en él. Quizá mi esposa a veces me ha dicho, no, pero es que no siento tanto tu amor. ¿Sí ustedes saben que eso pasa en los matrimonios o no? O sea, o los matrimonios aquí son perfectos. A veces dudamos del amor del otro. Sí, dudamos del amor del otro y es lógico hasta cierto punto dudar porque muchas veces nosotros tenemos actitudes y formas de tratar al otro que parecerían y son una evidencia de nuestra falta de amor, de nuestro amor imperfecto, caído. Sí, es así. Pero el amor de Dios está fuertemente declarado, categóricamente declarado en la cruz, cuando Él entregó a su Hijo por nosotros. Dios nos ama, lo ha dicho en voz alta, lo ha dicho de manera que no se puede borrar ni olvidar, que no se puede ignorar. Dios nos ama con todo su corazón. Tanto como alguien puede ser amado, Dios nos ama a nosotros. Nadie nos puede amar más que como Dios nos amó. Ninguna circunstancia, y por eso es que Pablo escribe en el libro de Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las circunstancias parecerían muchas veces que nos tratan como si Dios no nos amara, pero Dios ha dicho, no, las circunstancias no dicen que yo no te amo. Y Él ha dicho que toda circunstancia obra para nuestro bien. Pero hay una tercera cosa que Pablo quiere que nosotros veamos, su poderoso poder. Efesios 1, 19, 20, eso fue lo que leímos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Versículo 20, que no lo leí, pero ahora lo traigo. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Es decir, que nosotros tenemos a nuestro favor el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. El cambio es posible. Y esto no es un eslogan político. Sí, porque parecería. El cambio es posible en el corazón de aquellos que somos hijos de Dios. Sí, porque el mismo poder que resucitó a Cristo, o sea, ¿tú te imaginas un poder que sea capaz de resucitar a alguien de entre los muertos? Está en ti, habita en nosotros, nos ocupa el corazón. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es impresionante. Es su poder que nos lleva a nosotros a donde tenemos que llegar. Si yo voy de un lugar a otro, si yo me voy de aquí a Santiago y yo les digo, bueno, mañana voy a Santiago, me voy en mi vehículo y cuando llego a Santiago llamo a mi esposa y le digo, bueno, ya llegué, vine a Santiago.
Bueno, en un sentido yo fui, pero quien me llevó fue el carro, ¿verdad? Fue el poder del carro que me llevó. Yo fui, pero quien me llevó fue el poder del vehículo, porque yo no fui a pie. De la misma manera, Dios nos llevará donde tiene que llevarnos, no por nosotros, sino por su poder. Nosotros vamos a llegar ahí, pero es porque Dios nos va a llevar ahí. Entonces, esta percepción, hermanos, de la oscuridad de nuestro pecado y de la maravillosa gracia que hemos recibido en Cristo, es como cuando ocurre con las joyas, las perlas, las piedras preciosas. No sé si ustedes se han dado cuenta que usualmente se pone, cuando usted va a una joyería y va a comprar un anillo o alguna prenda, la ponen en una especie de almohadilla negra, ¿verdad? De felpa negra. Ese es el color seleccionado para que la perla o la prenda brille con todo su esplendor, que cree un contraste que llame la atención del que la está evaluando. Imagínense una perla, como decíamos, la perla de gran precio, que es colocada en el trasfondo de nuestro pecado. Piensa en tu pecado, piensa en que tú no tenías ningún tipo de alternativa para salir de ahí, ninguna opción, tú eras justamente condenado. Estábamos ahí por nuestros pecados y no había forma de salir de ahí, a menos que Dios no interviniera. Mi condición era, por así decirlo, sin remedio. Pero es precisamente en ese trasfondo de oscuridad de nuestro pecado que cuando vemos la gracia que Dios ha tenido es como una joya frente o sobre una felpa negra. Y cuando uno ve la gracia actuar, uno también es asombrado y también es transformado. Cuando uno ve la gracia que transforma a otros, uno dice, wow. Y con esto quiero concluir. Hay una pareja que conocí hace muchos años, cuya esposa, la esposa de la pareja, conoce a Cristo, se entrega al Señor y su vida cambia radicalmente. Es una de las conversiones que yo, por lo menos que yo conozco, que ha producido un cambio más repentino y radical casi de todas las que yo he conocido. La persona cambió de la noche a la mañana, iba en una dirección y luego iba en otra dirección. Su esposo no cambió de la misma manera, su esposo no vio a Cristo de la misma manera, aunque la esposa le dio testimonio, pero ella se dedicó a servirlo, amarlo y amar a Cristo y amar a Dios, leer su palabra, consumir su revelación, cambiar ella, adecuar su vida y acoplar su vida a lo que la palabra establecía y disponía. Y no pasó mucho tiempo cuando el esposo, al ver esta gracia que transformó a esta mujer, en pocas palabras le dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Yo lo quiero. Y entonces el esposo eventualmente entregó su vida al Señor. El ver la gracia, el apreciar el valor del Evangelio, el ver cómo el poder de Dios transformó una vida, pues tuvo un efecto también de quebrantamiento y de transformación en la vida del otro. Luego conocí a un joven de 15 años y ese joven conoce al Señor y su hermano, cuando ve a su hermano cambiar, cuando ve a este jovencito cambiar de la noche a la mañana, rápidamente, era una persona antes de su conversión desorganizada, mal estudiante, irresponsable hasta cierto punto. Y luego de que se convierte, el joven se vuelve responsable, estudioso, dedicado, amoroso. El hermano que lo ve dice, ¿qué pasó? Dios actuó. Y el hermano también dice, pero esto es real. Y ese hermano tiene un encuentro con Cristo. Aunque ese encuentro con Cristo se había producido antes, pero ese testimonio del hermano pues le sirvió también de impulso para cambiar su vida. Porque cuando la gracia es apreciada, atesorada, valorada, es transformadora. Y es mi deseo, es mi oración, que nosotros podamos con más intensidad, con más dedicación, poder atesorar, apreciar lo que éramos y lo que Dios ha hecho en Cristo en nuestro favor. Que realmente podamos ser impactados por estas verdades que
Cuando la vemos detenidamente, son cosas increíbles que Dios haga eso por nosotros. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.